se puede considerar la fuerza de pretensado como una fuerza inclinada. ¿Eso por qué? Porque la trayectoria del cable en los sistemas postensados normalmente es curva. Yo tengo que diseñarla porque el sistema me permite hacerlo así. Además que hacerlo curva acompañando la forma de solicitación de la pieza es la mejor manera de adecuarlo al diseño, de optimizarlo. ¿Ya? Entonces, esa fuerza inclinada que normalmente es tangente a la trayectoria del cable. A ver, para que no nos perdamos, estoy hablando de esto, ¿no? A ver, el esquema cuando vimos el sistema de postensado, ¿no? Ahí está. En cualquier parte, en cualquier sección que tuviéramos que considerar para hacer la verificación o la determinación de todos los esfuerzos internos que se aplica a una pieza, la fuerza de pretensado, como habíamos indicado, esta tracción que se da al cable se transmite por reacción al hormigón, digamos, como una fuerza de compresión contraria por la tercera ley de Newton. Entonces, en cualquier parte de la trayectoria, esta es tangente y comprime a la pieza. Puede comprimir arriba aquí, puede comprimir abajo, eso depende de las necesidades. Y de eso estoy hablando en este momento. De esa fuerza, de ese esfuerzo, como una acción en la pieza aplicada, por supuesto, adecuadamente para contrarrestar los esfuerzos provenientes de las cargas actuantes. ¿Ya? Entonces, esa yo la puedo descomponer en función del ángulo alfa. ¿Cuál es el ángulo alfa? Es el ángulo que forma la horizontal con la inclinación de la fuerza. Efectivamente, si yo multiplico P por coseno de alfa, me da una fuerza horizontal. Esa fuerza horizontal es paralela a la viga. ¿Ya? Entonces, ahí aparecen dos fuerzas aplicadas en la pieza. Una que es P coseno de alfa y otra que es P seno de alfa. Ahorita lo vemos. ¿Qué hace cada una de ellas? Eso es importante. P coseno de alfa comprime la zona de la pieza que después va a ser traccionada por las cargas de servicio. Y la otra, P seno de alfa, que mayormente hacia arriba, reduce la fuerza de corte producido justamente por las cargas. Entonces, la clave en el diseño sería determinar cuánto yo le voy a poner, digamos, ¿no? La cantidad de pretensado que se va a aplicar a una viga, digamos. Y de ahí viene ya el criterio yo, ¿no? Que puedo determinar, ¿no? De modo que estas cargas transversales correspondientes equilibren una cierta fracción o la totalidad de la carga actuante. ¿Qué quiere decir? Yo aplico el pretensado como una carga, va a generar esfuerzos en la viga. Esos esfuerzos van a equilibrar, quiere decir que van a ir en sentido contrario a la de las cargas actuantes. En la mayoría de los casos, en particular en nuestro medio, se lo pone al pretensado para hacer frente a la totalidad de la acción de la carga. Ese no es el caso único. Yo puedo poner pretensado a un elemento estructural para cubrir parcialmente, ¿no?, una fracción de la acción de la carga. ¿Ya? Y hay que tener también mucho cuidado porque en la actualidad ya no se trabaja separado, digamos, ¿no? Pieza pretensada, solita, no tiene armadura pasiva, entonces no es así. En la actualidad las normas compatibilizan ya el trabajo conjunto, ¿ya?, de las armaduras pasivas con las armaduras activas de pretensado, ¿no? Con los ajustes y adecuaciones correspondientes. Entonces no es raro tener una pieza
de hormigón armado, una losa de hormigón armado potenzada, digamos. ¿Ya? Y lógicamente hay que tomar en cuenta la contribución a la capacidad resistente de ambas armaduras dentro de los límites correspondientes. ¿Ya? Entonces, esta idea de cómo lo aplico es importante conocerla, digamos, ¿no? El efecto del pretensado, bueno, esta no es la idea, esta es la idea inicial, digamos, ¿no? En la actualidad ya esto ha cambiado con las tendencias, con los estudios de las normas, pero en el fondo lo que hace P es transformar una pieza de concreto frágil en sí. Ustedes saben que el concreto es frágil. ¿Qué habíamos dicho? Resiste bien a los esfuerzos de compresión, pero es malo trabajando bajo esfuerzos de tracción. Entonces es muy frágil cuando se lo tracciona y entonces hay que transformarla esa pieza. ¿En qué? En una pieza homogénea y elástica donde nosotros ya podemos aplicar la teoría de las estructuras, que es justamente para poder diseñar, determinar los esfuerzos, analizar el comportamiento de la pieza, porque hay que basarse en una teoría, y esa teoría tiene principios y bases que sustentan, ¿no?, el comportamiento de la misma para ya trabajar en diseño. Entonces, pero es bueno saber cómo actúa el pretensado, porque va a entrar a combinarse con los esfuerzos provenientes de las cargas. Internamente, entonces, se puede considerar el efecto del pretensado como una serie de fuerzas que el cable ejerce sobre el hormigón. O sea, no sería solamente estas dos fuercitas que están acá en los dos extremos, ¿no es cierto? Para el caso de una viga simple, sería más bien una cosa así. Esto podemos mostrarlo aquí, digamos, ¿no? Fíjense. Esto sería como si fuera una carga distribuida debido a la fuerza P que hemos aplicado, pero de cómo estaría actuando así, digamos, ¿no? Como esfuerzos internos y todavía distribuidos y aproximadamente del mismo valor, ¿ya? Eso es producto del propio equilibrio. En los sistemas isostáticos, la pieza pretensada es autoequilibrada. ¿Qué quiere decir? En ausencia de cualquier carga, que, bueno, puede no suceder, digamos, pero inicialmente es lo que se da, digamos. ¿Por qué? Digamos, yo le aplico el pretensado a una pieza, pero al pretensarlo se va a levantar, digamos. Se va a mover porque se aplica un momento combado hacia arriba, digamos. Al combarse hacia arriba va a quedar apoyada en los extremos, y al apoyarse en los extremos va a actuar el peso propio, inicialmente. Pero si no estuviera el peso propio, el comportamiento es así, idéntico que este esquema, ¿no? Entonces se puede considerar como una serie de fuercitas Q sub P que actúa sobre el hormigón, ¿ya? El cable pegado a la vaina, al ser estirado, traccionado, no puede ponerse rectilíneo porque está siendo traccionado, entonces presiona sobre la vaina y la vaina sobre el concreto. Entonces esta fuerza de tracción, ¿no?, que se da al cable, cuando se ancla, entonces produce este esquema de esfuerzo. Y solito se equilibra, digamos. Vamos a suponer, por ejemplo, una viga, ¿ya?, como la que habíamos mostrado más o menos en el esquema anterior, con un cable parabólico. Fíjense, este cable parabólico es importante que sepan cuál es el comportamiento. Sería una parábola, y aquí en una parábola tenemos la flecha. ¿La flecha qué es en una parábola? Es la distancia en la vertical entre el punto más alto y el punto más bajo de la trayectoria de una curva. Aquí está marcado como F. Entonces yo tengo una pieza postensada con un cable y aplicado una fuerza de pretensado P. En el extremo, el ángulo con la horizontal es la inclinación en la salida del extremo, y eso se puede calcular, ¿no es cierto?, porque este ángulo es justamente el que produce la flecha. Si ustedes se fijan, yo divido esto y esto es un triángulo rectángulo.
en 2 veces la flecha, tengo un ángulo rectángulo, que sería este ángulo, y este ángulo, la salida es el mismo alfa aquí. Entonces yo tendría tangente de alfa, este ángulo, 2 veces la flecha sobre la mitad de la longitud total, ¿no es cierto? Pero aparte tengo dos parámetros en la vertical. ¿Cuáles son? Este valor EA, que es la distancia en la vertical entre el centro de gravedad de la pieza y el punto de aplicación de la fuerza en el extremo, digamos. Hay una distancia aquí, ¿no? Y la otra sería la distancia entre el centro de gravedad de la sección y el centro de gravedad del cable. A eso se le llamamos excentricidad. Cuando nosotros desplazamos el cable en la vertical respecto a la posición del centro de gravedad, aparece un momento que produce el pretensado, ¿ya? Un esfuerzo de flexión que es precisamente el valor de la excentricidad multiplicada por el esfuerzo de pretensado, que es P. Entonces ahí tenemos el caso de una viga simple con un cable parabólico. Aparentemente no pasa de la aplicación de 2 fuerzas puntuales en los extremos, no es así. Fíjense el diagrama del equilibrio. En la parte superior estamos analizando equilibrio del hormigón. En la parte inferior vamos a analizar el equilibrio del cable, ¿no? Y acá al medio vamos a ver cómo nosotros, ya un poco yendo a la teoría estructural, analizaríamos el diagrama del cuerpo libre. En teoría estructural, para analizar pórticos, vigas y ¿no? sistemas estructurales, ustedes agarran lo que se llama la barra elástica, un pedazo de elemento estructural, ¿no es cierto? Es lo que se hace en teoría estructural, y ahí se ponen todas las acciones posibles, tanto deformaciones como acciones y esfuerzos internos. Plantean ecuaciones y se hace la resolución, ¿no es cierto? Con la misma cantidad de incógnitas, la misma cantidad de ecuaciones, y se hace, ¿no? Hay varios métodos para hacerlo, es de conocimiento pleno de ustedes. ¿Qué sucede en el equilibrio del hormigón? Fíjense, yo le decía, ¿no? Este es un sistema autoequilibrado. Entonces la fuerza P en los extremos, y esa fuerza P con el cable actúa hacia arriba. Entonces, equilibrio existe aquí. Esta fuerza tiene una componente hacia abajo aquí y aquí una componente hacia abajo. Esa componente hacia abajo se equilibra con toda la sumatoria de estas fuercitas Q sub P. Y ahí tenemos la componente hacia adentro, y esta se equilibra con la otra componente que está en el otro extremo. Sería para el hormigón, digamos. Si ustedes lo observan, es como que fuera un antifunicular, como en arco. Y si ustedes suman las resultantes gráficamente, podrían sumar todas estas fuercitas, ¿no es cierto? Podrían agarrar esta fuerza, ¿no? Y después sumar todas estas, ¿no es cierto? Y con esta que está acá lo van a cerrar el polígono. Fíjense, esta fuerza que está actuando aquí, le van a sumar varias, todas estas que están acá, y de allá viene esta otra, que es esta fuerza. Un sistema autoequilibrado para el hormigón. Para lo mismo sucede con el cable. El cable, si yo lo saco, lo borro, lo que está en blanco, que es la pieza de concreto, quedaría el cable solito. Y aquí tenemos, ¿no? Habiendo actuado una serie de fuercitas Q sub P, ¿no? Que actuaba el cable sobre el hormigón reacciona y actúa sobre el cable. Entonces, estas fuercitas Q sub P tienen el sentido contrario, están actuando sobre el cable. Y entonces la fuerza de tracción en los cables, yo corto aquí, corto allá, y aquí tengo fuerza P que le estoy dando yo. Y fíjense, lo mismo puedo hacer con el funicular, ¿no? Y en este caso podría asimilarlo como en el caso de los puentes colgantes, ¿no? En los puentes colgantes ustedes tienen un cable que se
se lanza desde cada extremo de una torre alta y se desarrolla con toda su curvatura, su catenaria. Y ahí hay dos fuerzas P, ustedes lo cortan al cable en los extremos y pueden analizar todo lo que haya por dentro. Y estas fuercitas que están aproximadamente normales a la trayectoria del cable, yo casi podría, en un colgante lo podría asimilar a las péndulas verticales, que son los cables que cuelgan al tablero, ¿no es cierto?, en los puentes. Fíjense. Y bueno, ahí me voy a complicar. Bueno, hay equilibrio, estoy seguro que hay equilibrio, entonces voy a analizar pues la pieza desde el punto de vista del equilibrio. Y en análisis estructural no hago yo con el esquema de todas las fuerzas internas, lo que hago es analizar el cuerpo libre o la barra elástica. Entonces aquí lo tengo. Fíjense. Esta Q sub P lo estoy asimilando aproximadamente a una carga distribuida vertical con un valor Q sub P. Tengo la fuerza de compresión en los dos extremos y lo decompongo en una horizontal y una vertical. Ya sabemos que es P seno de alfa la vertical, P coseno de alfa la horizontal. He podido observar incluso en los exámenes de mesa examinadora. Realmente ayer me he quedado impresionado ya. Miren, yo cómo se los presento, les muestro el esquema. Si yo estoy en la pizarra, se lo dibujaría, le pondría todas las flechas y haríamos la ecuación. ¿No es cierto? Pero es increíble, noveno, décimo semestre. No saben hacer un esquema en una pizarra. Parece que nunca habían agarrado una pizarra para practicar cuando van a dar examen. Esto es central para el aprendizaje del pretensado. Porque yo tengo... ¿Qué voy a hacer cuando diseñe el pretensado? Yo le voy a poner carga con un cable a la pieza. Si la voy a someter a esfuerzo, tengo que saber cómo responde la pieza. Entonces, es importantísimo. Seguramente muchos lo están mirando y bueno, sí, no voy a preguntar, digamos. ¿No es cierto? Pero ahí está la esencia. ¿Ya? De dibujar esta flecha, poner el extremo, hacer una línea, cómo se representan los momentos, cuando es positivo, cuando es negativo. Tengo que saberlo. ¿No es cierto? Yo entiendo que ahora hay que dibujar en la computadora, pero cuando yo como profesional estoy ejerciendo, estoy en una reunión, ¿no? Si no hay proyector o si rápidamente necesito mostrar algo, pues lo primero que hay en una oficina de técnica, de profesionales, donde están los ingenieros, es una pizarra con sus marcadores ahí. Y rápidamente se puede, ¿no?, explicar muchas cosas. Entonces, no es que no sea necesario saber aplicar, hay que saber dibujar también, pues si han llegado dibujos. ¿No es cierto? Pero ayer me quedaba impresionado al dibujar una viga y ver ven qué es lo que hacen en la pizarra con el momento, con todo lo que han estudiado y con lo que saben, digamos, estoy hablando de un examen de mesa extraordinario. Me quedaba impresionado. Realmente. ¿Ya? De las competencias que no están logrando adquirir, digamos. No sé cuál será el problema realmente, pero no creo que sea hormigón pretensado. ¿Ya? En esta materia yo trato más bien de explicarle de la mejor manera posible todos los aspectos relativos a esta técnica. Entonces, tenemos la carga Q sub P. Aparece un momento, porque la fuerza no está aplicada aquí en el extremo, en el centro de la sección. Está aplicada más arriba, entonces hay un valor P por EA, es este momento contrario. Es este positivo viniendo de la izquierda, ¿no? Y ahí tengo las dos fuerzas. ¿Qué tengo que analizar? El equilibrio. En el equilibrio puedo hacer una sumatoria de fuerzas horizontales, verticales, igual a 0. Y en vertical tengo la carga Q sub P, distribuida, ¿no es?, por L. Y tengo las dos fuerzas verticales del pretensado, que son 2 veces P seno de alfa. Puedo adoptar, porque los ángulos son pequeños, la viga es larga,
las dimensiones de la sección transversal son pequeñas comparadas con el rango de longitudes. Entonces puedo asumir que el seno es aproximadamente a la tangente porque alfa es pequeño. Entonces tengo Q sub P por L 2 veces P tangente de alfa. Y tangente de alfa, como habíamos dicho, es 2 veces F sobre L medio, entonces eso es 4 veces F sobre L, multiplicada por 2, que es de la tangente, entonces queda 8. Entonces Q sub P aproximadamente es 8 veces P por L al cuadrado. O sea, yo ya sé más o menos cuánto le estaría poniendo en carga distribuida a la... Esto es útil, este concepto es importante para el trabajo, el análisis, porque eso es lo que se hace cuando se diseñan losas de entrepisos con cables no adheridos. Hay que equilibrar, ¿no?, la flecha con la carga dada por el pretensado, ¿no?, con las cargas que hay que soportar en la pieza. Ingeniero, disculpe. Sí. ¿No sería 8 veces P por F sobre L al cuadrado? Falta creo que la flecha ahí. 8P por F sobre L cuadrado del Q sub P. A ver, está por ahí, ¿no? A ver, F... No, pues. Es que ingeniero, tangente de alfa era 4F sobre L. Por eso, pues, que F es 2 veces... tangente alfa es 2 veces F sobre L al L medio, ¿no ves? Sería 8. Sí, está ahí, ¿no? Sí, y aquí entonces tengo... eso es, sí. Y eso sería Q sub P, ¿no? Y aquí el momento en el centro del vano, voy a ver qué viene de la izquierda y qué hay hasta esa sección. Viniendo a la izquierda tengo el momento P por EA, que es positivo. El otro es negativo, en el otro sentido sería Q sub P por L al cuadrado sobre 8. Y aquí tendría entonces M igual a P por EA menos P, porque EA más EA más E sería F, ¿no? Ahí lo estoy reemplazando. Al descomponerlo esos dos, queda P por EA menos P por F, ¿no? Y ahí tendría P por EA, salgo este para arriba y saco y se me va este, ¿no? P por EA con este P por EA y me queda menos P por E. Menos P por E significa que la pieza, la sección media, queda solicitada por una fuerza céntrica, que es esta, ¿no? Ahí está. Más un momento que vale P por E. En este caso lo he medido al centro, digamos. Pero si me voy hacia el apoyo, va a ir reduciéndose porque el cable es parabólico. ¿Para qué me sirve esto? Para ver qué es lo que genera la aplicación de dos fuerzas en los extremos dado por el pretensado dentro de la sección de la pieza. Significa que la pieza queda solicitada por un momento, ¿no? M igual a menos P por E más una fuerza, ¿no?, céntrica de compresión P. El momento de pretensado es negativo, quiere decir actúa hacia arriba. Nosotros conocemos por la convención que actúa hacia abajo. Entonces queda actuando de esa manera. ¿Ya? Vamos a verlo ahora, Dios. En la anterior clase ya habíamos mostrado cómo, para aplicar el pretensado como una fuerza exterior aplicada, nosotros damos un alargamiento. Ya sabemos cómo se obtiene P y cómo actúa P, momento y fuerza de compresión axial. Entonces está separado. El efecto es conjunto. Y después vamos a ver el diagrama final, digamos.
pero lo estoy separando para que veamos de dónde sale, ¿ya? Entonces, primero, ¿cómo logro poner P? ¿Y qué hace P dentro de los esfuerzos en la pieza? ¿Ya? Es elemental porque después, cuando yo lo ponga, los diseñadores, ¿qué hacen? En los software de cálculo no necesitan, en muchos casos. Después lo ponen la trayectoria del cable para materializar, digamos, ¿no? Pero dicen, a ver, esta pieza tengo así, digamos. A ver, le voy a poner dos fuercitas P aquí, le voy a poner un pretensado. Y ese pretensado queda como una acción en la pieza, una acción más. Es como cargar la pieza. En los software se puede trabajar así, se trabaja así, ¿ya? Y después se hacen las trayectorias de los cables, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el pretensado aplicado como fuerza exterior. Ya vimos qué es lo que sucede internamente. Finalmente no hay problema porque el sistema es autoequilibrado y la pieza solita, digamos, ¿no? No genera ningún efecto, ¿no? Externo. Se equilibra solita. Entonces, aquí viene, ¿no? Como aprender a multiplicar cuando primero tengo que saber sumar, ¿ya? Vamos a suponer una viga sometida a un esfuerzo de pretensado P, ¿ya? El caso más simple sería hacerlo coincidir con un cable rectilíneo con la dirección del centro de gravedad, con la ubicación del centro de gravedad de la sección de concreto, ¿no? Está ubicado aquí, en el centro de gravedad, y voy a poner una carguita para ver cómo hago para combinarlo y para ver el sentido de actuación de ambas. El caso más simple sería una carga distribuida Q en una viga simplemente apoyada. Entonces voy a tener P, ¿no? Y el momento debido a la carga distribuida Q, que le vamos a llamar MQ. Para analizar ese sistema, yo voy a hacer un corte en el centro de la sección, ¿ya? Puedo analizar también el apoyo, ¿ya? Pero lo tendría que hacer más como un caso particular. A mí me interesa porque yo sé que las solicitaciones mayores están acá. Entonces voy a considerar aquí por flexión. Entonces, ¿qué hago cuando corto? Cuando corto voy a ver quiénes están actuando en la pieza. Entonces, hay que considerar tres elementos importantes. Primero, los esfuerzos. Al cortar tengo que ponerlos actuando en la sección de la viga. Si corto hacia la izquierda con el elemento, entonces los elementos, las acciones vienen de la derecha. Y lógicamente con su signo. O sea, yo tengo un momento MQ que provoca esta carga distribuida en la viga, y entonces es positivo antihorario viniendo de la derecha. Y si lo corto hacia la izquierda, entonces va a ser horario positivo viniendo de la izquierda. Y por último, la convención que se tiene que generar, independientemente de cómo esté la pieza, es que traccione la fibra inferior y comprima la superior, ¿no es cierto? Entonces con esto me ubico, ¿no? Esto comprime arriba y esto tracciona, en este momento así. Y la fuerza céntrica actuando en el centro de gravedad de la sección. ¿Quién lo ha provocado eso? El cable, al pesar. Ya hay una fuerza, ¿no? Un esfuerzo actuante debido al pretensado. Voy a ver qué pasa con los esfuerzos en la pieza. Entonces, primero es eso. Segundo, el primero, esfuerzo. Segundo, diagrama provocada por cada uno de ellos. Y tercero, el borde y control de los esfuerzos de manera analítica. Tengo que saber cómo queda la pieza cuando actúe esto. ¿Ya? Entonces, como pueden ver ustedes, ¿qué hay aquí? Si ustedes consideran una pieza por hormigón armado, seguramente que lo único que iban a tener era esto que está acá, ¿no? Si ustedes van a analizar una pieza de hormigón armado, no tienen esto que está acá.
Por eso decía yo, segundo, diagramas de esfuerzo. ¿Por qué? Va a haber más que uno, ¿no?, actuando en la pieza, que es el que proviene de la carga. El que proviene de la carga, que lo conocen ustedes, comprime arriba, tracción abajo, ustedes ven cuánto es esto, ¿no? Y según el análisis van viendo, ¿no? Estas son las compresiones arriba y las tracciones abajo. Entonces, como pueden observar, aquí hay un diagrama que provoca este esfuerzo. ¿Por qué tiene esta forma? Porque es una carga axial. ¿Ya? Entonces son tres elementos: esfuerzos, diagramas y tercero, ¿no?, cálculo analítico de ellos en toda la altura de la sección. El pretensado produce una tensión uniforme a lo largo de toda la altura de la viga, fíjense, ¿no? ¿Cuánto vale esto? Vamos a usar esta notación. Puede variar esto a lo largo del desarrollo del curso, porque la normativa americana, tanto ASTO como ACI, me parece que se usa F para la tensión, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado. Lo cierto es que la tensión, debido al pretensado, tiene un valor uniforme, que sería el esfuerzo dividido el área de la sección de concreto. Para ello se establece una convención de signo para esas tensiones. ¿Ya? Puede variar con alguna otra bibliografía, hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? Cuando se hacen más ecuaciones y hay que hacer los cálculos más largos, introducir otros esfuerzos, hacer diseño, puede esto confundirme. Por eso es importante, lo primero, la convención de signos para las tensiones. Algunos autores, todo lo que es Comité Europeo, más norma española, la brasileña, trabajan con compresión positiva. ¿Ya? ACI trabajan con compresión negativa, tracción positiva. ¿Ya? Nosotros vamos a hacer, cuando sea de fuerza, ¿por qué consideramos compresión positiva? Porque si vamos a trabajar con una pieza pretensada, normalmente nosotros llevamos a que trabaje la pieza en compresión. Entonces los esfuerzos de tracción más bien son más escasos en la pieza. Se supone que vamos a controlar los esfuerzos y vamos a evitar que la pieza quede traccionada. Pero como son más raros, se toma como negativo. Entonces la parte que esté comprimida va a ser positiva, la negativa va a ser traccionada. Y para los signos, ¿por qué los signos? Para los bordes. Los esfuerzos son variantes en la elevación de la pieza, pero hay dos cosas que hay que darse cuenta, ¿no es cierto? Los valores de los esfuerzos máximos se presentan en los extremos, sea arriba, sea abajo. Y asumiendo un comportamiento lineal, entonces yo puedo conocer los valores intermedios en todas las veces. Pero lo que sí sé es que todos los valores intermedios son menores. Los valores máximos, sea tracción, sea compresión, son en los extremos. Entonces simplemente yo puedo calcular aquí abajo y aquí arriba y que la pieza queda perfectamente controlada en cuanto a su esfuerzo. Por eso es que se calculan los valores extremos. Entonces importante, entonces, agarrar el borde inferior de la viga o el intra 2 y el borde superior de la pieza para controlarlo, ¿no? Entonces yo tengo el pretensado analíticamente y el momento debido a la carga transversal, que sería una carga distribuida. Ustedes saben de las resistencias materiales, por definición, en flexión, momento dividido módulo extensión, pero aquí ya va con su signo, ¿no es cierto? Sigma C, debido a la carga Q en el borde inferior, ya está con una notación, ya está con el signo, ¿no? El momento, debido a la carga Q, dividido el módulo inferior, digamos, quiere decir la tensión. ¿Qué valor? Y este valor. Este valor es uniforme, está calculado como fuerza sobre área del concreto, esta área. Entonces puedo calcular aquí abajo, estoy calculando arriba. Entonces eso sería los valores analíticos.
¿no? Tensión en el borde inferior, tensión en el borde superior. ¿Ya? Combinando los diagramas. ¿En base a qué? Hay un principio que ustedes conocen que se llama el principio de superposición de los efectos. Podemos obtener el diagrama resultante, digamos, bajo la idea de qué va a ser el pretensado en la pieza. Y yo puedo determinarlo de manera que no haya tracción en el borde inferior, por ejemplo. Quiere decir que este diagrama viene dado por las cargas, yo no lo puedo cambiar. Lo que sí sé calcular. Pero este lo puedo provocar yo. Yo sé cómo se consigue, digamos. Es pretensando, poniendo 10 toneladas, 20, 50, 100, 280. Eso depende ya de la necesidad de la pieza. ¿Ya? Entonces, el mecanismo, el artificio viene a crear un diagrama. Decíamos nosotros, el artificio del pretensado consiste en introducir esfuerzos en una pieza, ¿no? Capaces de mejorar su resistencia o su comportamiento bajo la acción de la carga. Aquí ya estoy mostrando la carga transversal, combinando con el pretensado. Se puede obtener pretensado completo anulando la tensión abajo, digamos que, como observamos, esto es perjudicial, pues, ¿no? Nosotros cuando diseñamos hormigón armado colocamos y trabajamos con armadura aquí. Tenemos que limitar, ¿no es cierto?, el valor de la deformación, tenemos que hacerlo trabajar el acero de manera dúctil para no crear más fisuración aquí. Entonces hay una serie de consideraciones que se toman en teoría de diseño de hormigón armado. ¿Ya? Entonces estas serían las ecuaciones y yo podría condicionarlo también. Yo puedo fijar. En pretensado se manejan las tensiones a voluntad. ¿Por qué? Porque yo tengo una herramienta para hacerlo. ¿Ya? Si le pongo límite, entonces en el borde inferior, fíjense, aquí tendría compresión, ¿no? Y yo trataría de limitar aquí, digamos, ¿no? Este que sea mayor que 0 y este que sea menor o igual que... Esto se está sumando acá, compresión aquí, más compresión aquí. Tendría que tener cuidado, ¿no? Porque esto va a ir sumando y no, esto no tiene pues un valor ilimitado. Cada pieza, ante cualquier esfuerzo, sea de compresión, tracción, tiene un límite, ¿no es cierto?, en términos de capacidad resistente. Entonces aquí yo tendría que limitar con la tensión admisible en compresión del hormigón. Entonces, pero provisionalmente lo estoy haciendo. Entonces yo limitaría el borde inferior mayor que 0 y el borde superior menor o igual a sigma c, que sería la tensión admisible del hormigón. Y aquí fíjense, ya tengo analíticamente la tensión debido al pretensado, más la tensión en el borde inferior debido a la carga. Yo podría ponerle como límite que sea mayor que 0, porque ya establecí una convención de signos para la tensión. Entonces, poniendo de esta manera, yo limitaría que ya la pieza no se va a traccionar abajo. Al no traccionarse, la pieza ya no se fisura. Ya no se hace como condición limitante para diseñar como hago en hormigón armado. Y el borde superior limitaría, ¿no?, la tensión a un valor menor al valor admisible en compresión, porque aquí, como pueden observar, se suman. Esta es una compresión y esta es otra compresión. Se suman y el límite sería la tensión admisible del concreto en compresión. En la unidad 2 vamos a ver a detalle, tanto para la normativa ACI como para la normativa ASTO, los valores con los que se trabaja en las tensiones admisibles. ¿Ya? Pero el tema no se hace tan sencillo, digamos, porque poniéndole un cable ahí en el centro de gravedad no voy a poder aprovechar, digamos, ¿no?, este efecto que he logrado con esto que yo decía. Esto he conseguido un momento más una fuerza céntrica. Entonces, si hubiese trabajar una pieza en flexión, tendría que aprovechar esto. Se genera con el pretensado
un momento negativo, contrario a la acción de la carga. Entonces, vamos a mostrarlo. El caso anterior, en realidad, es como básico para ver cómo se producen los esfuerzos en la pieza. El esfuerzo pretensado aplicado con una excentricidad E sub P, importante, ¿no? La excentricidad se mide del centro de gravedad de la sección al centro de gravedad del cable. A lo largo de la pieza, en cualquier sección va a variar. En este caso, la aplicación es continua a lo largo de toda la pieza, ya. Entonces, la excentricidad es constante, el momento va a ser el mismo, por pretensado, ¿no? Ahí se mide la excentricidad y vamos a considerar la misma pieza, pero luego lo he cambiado de ubicación al cable. Este cable que estaba aquí, ¿no es cierto? Este cable que estaba en el centro de gravedad, lo estoy poniendo para un caso más general, como una pieza pretraccionada, por ejemplo, sería esta. ¿Ya? Y entonces, para el análisis del esfuerzo que genera y las tensiones en el concreto, voy a analizarlo solito sin la carga. Veamos. Habíamos dicho, ¿no? Corto la sección y tengo una fuerza P aplicada aquí. Esa fuerza P yo puedo trasladarla al centro de la sección. ¿Cómo hago para trasladar una fuerza? Aplico en el lugar donde quiero trasladarla dos fuerzas iguales y de sentido contrario a la que estoy aplicando. Entonces pongo aquí P y P en este sentido. Entonces esta fuerza en este sentido, con esta de acá, me producen un momento P por E sub P. Y me queda la fuerza aplicada aquí, digamos. Eso sería los esfuerzos debido al pretensado. Entonces, esta aplicada en el centro sería P dividido A sub P. Y el momento de valor P por E sub P, aquí lo tengo, ¿eh? Arriba, dividido W2, sería negativo porque aquí va a traccionar. Como es contrario, ¿no ves? Puede traccionar arriba y el de abajo va a comprimir, ¿no? Sería el momento dividido el módulo positivo. Fíjense, estoy comprimiendo aquí. Entonces voy a sumar compresión aquí, más compresión aquí, y me va a dar un valor aquí. Está exagerado, lógicamente, en el gráfico, pero es esquemático. Entonces esto sería la suma del efecto del pretensado abajo y esta la suma arriba, algebraica. Abajo tendría entonces P dividido A sub C más P por E sub P dividido W1. Eso es tensión en el borde inferior debido al pretensado excéntrico. Y arriba lo mismo. Pero este le resta, ¿no es? Porque este es negativo y este es positivo, compresión. Este es producto de la fuerza axial y esto es producto del momento. Ustedes lo conocen de la resistencia de materiales. Entonces el efecto del pretensado ya sumado y puesto conjunto sería este. Tensión en el borde inferior debido al pretensado va a ser fuerza sobre el área del concreto más momento, que es P por E sub P dividido módulo abajo. Y arriba lo mismo. Entonces, ahí están las tensiones causadas por la pretensión y están constituidas de dos fases. Uno, la compresión simple y dos, la flexión por el momento P, esfuerzo pretensado por la excentricidad. Es importante en la elevación de la pieza dónde está ubicado el esfuerzo. ¿Ya? Y ahí es uno de los parámetros más importantes a considerar en el diseño de las piezas pretensadas. ¿Cuánto le pongo de excentricidad? Y de ahí ya nace toda una serie, toda una teoría para desarrollar y ubicar el cable principalmente en el perfil de la viga. En este momento lo que observamos es que este sería el efecto. Entonces lo voy a poner el efecto ya conjunto, pues. ¿No es cierto? Este que estaba mostrando aquí en resaltado son estos dos, ¿no es cierto?
Entonces, tensión en el borde inferior y tensión en el borde superior. Como en ambos casos aparece P, yo puedo factorizar P, y entonces tengo P, este es el esquema clásico de ponerlo al pretensado. P igual por 1 sobre A sub C más E sub P dividido W1. Y arriba, P 1 sobre A sub C menos E sub P dividido W2. Fíjense, módulo abajo, módulo arriba, positivo abajo, negativo arriba. ¿Por qué? Por esto. Aquí arriba el pretensado lo hace negativo. Aquí abajo el pretensado lo hace positivo. Entonces, aquí resta, es este término, y aquí suma, es este término. De esa manera ya yo tengo aplicado, ¿no?, el pretensado. Sumando en el diagrama ya yo tengo lo que había considerado inicialmente. ¿Qué decía? Corte de la viga, esfuerzos actuantes. Tengo la fuerza del pretensado ya con todo su efecto completo y tengo la carga actuante. Y aquí es, ¿no?, el centro de la combinación en la que yo tengo que trabajar desde el punto de vista del diseño. ¿Ya? El efecto del pretensado, que yo lo creo, yo lo provoco, yo lo manejo, ¿no? Más las cargas que tengo que saberlas determinar también. ¿Ya? Aquí está la carga actuante, que es un momento dividido módulo arriba, momento dividido módulo abajo, adecuándolo a la convención de signo. Entonces la tensión en el borde inferior es negativa, en el borde superior es positiva. Y aquí tendría todas como resultante. Fíjense, tensión abajo, el pretensado, fuerza sobre área, más momento dividido módulo del pretensado. Los dos son positivos, aquí está. Y aquí sumo el efecto de la carga actuante. Abajo es negativo, ¿cuánto vale? Momento MQ dividido módulo. Arriba, lo mismo. ¿Ya? En pretensado completo, yo ese valor de la tensión lo que haría es fijarlo o limitarlo. Entonces, ¿qué diría yo? Abajo lo igualo a 0 y no va a haber tracción. Sería pretensado completo. Arriba hay que limitar a la tensión admisible a la compresión del hormigón. ¿Por qué? Está sumándose los dos, digo. Los dos son compresiones y el diagrama del pretensado puede variar, también puede llegar a 0, dependiendo de cuánto es la relación de estos dos valores, ¿no? 1 sobre A sub C menos E sub P dividido W2 puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser 0. ¿Ya? Bien, ¿alguna consulta hasta ahí? ¿Está claro? Ingeniero, disculpe, entonces, para recalcar, cuando se trata de un pretensado, es cuando la tensión en el borde inferior es 0, ¿no? En caso de que fuera mayor a 0, creo que le dicen el pretensado parcial, ¿no? Mayor o igual a 0 es completo, Dios. ¿Ya? Esto LRFD le llama pretensado parcial para otros límites, otros valores de la zona donde se verifica la tensión. Normalmente le llama pretensado total y pueden haber zonas en tracción en el borde inferior, pero es a la fibra traccionada precomprimida. ¿Qué es eso? Fibra traccionada precomprimida es traccionada por las cargas y precomprimida por el concreto le cambia el funcionamiento. ¿Ya? Pero las clasificaciones las vamos a establecer bien cuando veamos diseño. Aquí le estoy mostrando en particular como una consideración bajo ¿cómo les diría? Bajo el cambio y la forma de trabajo que lleva el pretensado a la pieza a trabajar.
por un lado. Y por otro lado, es que yo puedo manejar los límites, los esfuerzos dentro de los rangos que son recomendables. Yo puedo controlar. Entonces hay una diferencia con respecto al diseño de las piezas de hormigón armado. Yo puedo diseñar una pieza para que la deformación completa, producto ya de una sumatoria de 2 o 3 deformaciones provenientes de la carga, me dé nula al final. Digo. Eso puedo hacerlo en el diseño. Lo mismo con las tensiones como estoy mostrando. ¿Ya? Entonces, hay completo, parcial y limitado. Pero vamos a adecuarnos a la clasificación también que hace, ¿no? Tanto ACI como ASTO a la clase de pretensado, porque eso también muestra las diferencias en el diseño. Pero eso recién lo vamos a ver en la unidad 3, ¿ya, García? Con más detalle. Aquí diríamos que si la tensión, ¿no es cierto?, es mayor o igual a 0, tendríamos un caso de pretensado completo. Quiere decir que hay ausencia de tensiones de tracción en el concreto y eso es beneficioso para su trabajo en la pieza, cumpliendo su función. ¿Está bien? ¿Alguien más? Y Nero, disculpe una consultita. Claro. Pasa de que nosotros en el pretensado no es así, nosotros diseñamos en el estado de servicio. Y eso me llamó bastante la atención porque en hormigón armado es al revés, ¿no? Se dimensiona primero en el estado último, luego se verifica si cumple los estados de servicio. Quería preguntarle si en el pretensado nosotros diseñamos en estado porque las tensiones son triangulares, ¿no? En el estado último las tensiones ya no son triangulares, tienen formas de curva. Quería preguntarle si es por ese motivo que se dimensiona en el estado de servicio en el pretensado, o por qué razón. A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Tanto ACI como ASTO diseñan bajo la teoría y principio de los estados límites. ¿Ya? ¿Qué estados límites hay? ¿Ya? Hay estados límites de servicio. Según ASTO, hay estados límites de servicio, hay estados límites de fractura y fatiga, ¿no? Y hay estados límites para eventos, ¿no? Extremos. Bajo esa filosofía para el diseño, hay estados límites de resistencia y estados límites de servicio. Los estados límites de resistencia están relacionados con la estabilidad y capacidad resistente de la pieza. Y para ASTO hay resistencia 1, 2, 3, 4 y 5. Pero eso ya es capacidad resistente tomando en cuenta una u otra consideración de carga, pero el límite es de resistencia. Y lo mismo de servicio. Hay estados límites de servicio. ¿Qué hay en servicio? De acuerdo a ASTO. En servicio hay el límite de servicio de los esfuerzos o las tensiones, deformaciones y fisuración. ¿Ya? Entonces tenemos que tener bien claro. Como decía José, en hormigón armado diseñamos resistencia. Puede ser resistencia 1, resistencia 2, depende de la característica particular de la pieza. ¿Ya? Digamos, en general sería resistencia 1. Resistencia 1 es calcular con todas las cargas y determinar la capacidad resistente que produce la pieza actuando el momento último en flexión. ¿Ya? Y ahí ustedes calculan las cargas por separado, aplican los factores, las combinaciones recomendadas y determinan un momento que es el momento último con la pieza rompiendo, fallando por resistencia. ¿Ya? En pretensado, ¿qué hacemos? En pretensado diseñamos en estado último, pero diseñamos en estado límite último de servicio. ¿Servicio cuánto? Servicio 1, digamos que es resistencia. Y resistencia, no, mejor dicho, tensiones. Límite, o sea,
en los estados límites de servicio se establecen valores máximos admisibles para las tensiones en el concreto. Y ahí verificamos fisuración. En el pretensado también se verifica fisuración, ¿no? Es menos, normalmente se verifica y da, digamos, porque estamos diseñando una pieza que no está traccionada exageradamente, pero en teoría lo llevamos a fallar en rotura y en rotura falla traccionada la pieza. ¿No ves? El acero traccionado con deformaciones exageradas, el concreto en compresión y la armadura en tracción. Igual se lleva una pieza pretensada a momento último en rotura. De la misma manera, la diferencia es que en pretensado se diseña en servicio. ¿Ya, José? Entonces, para que quede claro, ¿qué estamos viendo? Nosotros nomás nos orientamos a desarrollar la teoría de flexión bajo cargas de servicio, porque son con las que voy a diseñar. Ahora, ¿qué se hace? Vemos una unidad única, digamos, en el programa, que es teoría de flexión en estado último, en rotura, digamos. Entonces, la pieza diseñada bajo carga de servicio se verifica en estado último, ¿no? Y el diseño en general es diseño en estados límites últimos. ¿Ya? ¿Está claro? Importante. En las piezas pretensadas, entonces yo tengo que determinar en rotura si la pieza es segura. Si no cumple los estados límites últimos de resistencia, que es el estado de resistencia, ¿no? Hay que cambiar el diseño, hay que modificar el diseño. ¿Por qué en pretensado se hace así? Porque viene por atrás todo un desarrollo y una teoría que finalmente era así, pero antes de ello no se hacía la verificación de las piezas en estado último. ¿Con qué se suponía que era suficiente? Diseñar las piezas bajo carga de servicio, verificaban que las tensiones estaban dentro de los límites admisibles y decían, ok, la pieza está perfecta, y no era así. Pero con todo el desarrollo y la teoría que hay ahora en los estados últimos, tanto ACI para el diseño de las piezas de hormigón armado, de las aplicaciones que se hagan, como para las pretensados, aplican esta, ¿no? Esta teoría, digamos, que es muy importante, ¿no? Nosotros, en ambos casos, la aplicamos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Tenemos la norma ASTO, el LFT, que son nuestras estructuras de los puentes. Las especificaciones, tanto que establece las gobernaciones, la administradora boliviana de carretera para los puentes, son especificaciones ASTO, ¿no? Asumidas directamente en los alcances y en los proyectos en nuestro medio. Y ya con las tendencias últimas, ACI, pues la norma del hormigón estructural, ya han visto, es una adecuación de la versión 2014, ¿no? Le falta un poquito adecuarla, pero ya no creo que sea mucho, ¿no? Pero hay que actualizarla también, y hay versiones, ustedes conocen que hay versiones. Ahorita los peruanos, por ejemplo, trabajan con versión 2019. Su norma, los peruanos, están hechas con la versión 2017, ¿no? Que son los más, los seguidores más fieles de lo que es ASTO y ACI, los peruanos. La Argentina ha cambiado a partir de esa línea también, pero tiene su propia norma con sus propias adecuaciones. La base ha sido ACI, digamos, ¿no? Pero la Argentina tiene su propia norma, que es la CIRSOC, ¿no es cierto? Y eso desde el año 2005 hacia adelante ya está en vigencia. Nosotros también vamos en esa línea, pero no tenemos la nuestra, digamos. Sobre todo en el caso de los puentes, digamos, ¿no? Que es importantísimo. Entonces la adoptamos completamente para el diseño. Y eso es lo que establece. Lo importante, digamos, es que tanto ACI como se conectan en muchos aspectos, ¿no? Ustedes ven algunas partes de en los propios comentarios, por ejemplo, si leen ACI en algunos aspectos, ¿no? Para mayores detalles, mejores consideraciones, aparte de las tomadas en cuenta aquí, dice ACI. Váyase el artículo tanto de ASTO LFD, por decir. ¿No es cierto?
y trabajan bajo la misma filosofía, ese es el tema. ¿No? ACI también está basada en estados límites últimos, el diseño de las piezas de hormigón armado para diferentes solicitaciones. ¿No es cierto? Que quede claro eso entonces, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar. Si cuando veamos cuando veamos la teoría de flexión 4 en estado último, ahí vamos a entrar en esos comentarios que hacía aquí García, ¿no? Que hacía García para decir de los diagramas lineales, ¿cómo vamos a llegar al diagrama de rotura? Digamos? Justamente el estado es diferente. ¿Ya? Para el diseño no vamos a llegar a ese diagrama, pero para la verificación del diseño sí vamos a llegar al diagrama final en rotura, con las hipótesis correspondientes, ¿no? Ustedes saben que ahí hay hipótesis para las tensiones del hormigón, ¿no es cierto? Las deformaciones, ¿no? Para el acero y el concreto, ¿no es cierto? Y los valores de las tensiones en rotura en el concreto. Esos son partes de la hipótesis de la teoría de flexión en estado límite de resistencia. Estabilidad, resistencia, rotura. Es lo mismo cuando la pieza está fallando y se está acabando, está llegando al límite de su capacidad resistente. ¿No es cierto? Nosotros vamos a diseñar un comportamiento lineal de las tensiones, entonces va a haber una variación de tensiones en los diagramas de tipo triangular, como decía Kip, ¿no? García Kip. Entonces, es importante mantener esas diferencias. No es que sea otro material, porque como les decía yo, más bien ya hay una diría yo, una homogeneización de los conceptos, los criterios relativos al concreto estructural que compatibilizan gran parte de los elementos tanto de hormigón armado como hormigón pretensado, por supuesto, con las diferencias correspondientes. O sea, ahora se diseña así. ¿Ya? Y si vamos a poder mostrar en algún caso, si vamos a poder diseñar también una pieza con armaduras pasivas, incluso armaduras pasivas en compresión, lo vamos a hacer para mostrar justamente que eso ya no es un límite en los diseños, digamos. Porque precisamente cuando las piezas no se pueden aumentar la capacidad resistente y queda limitada a la altura y el área de compresión es insuficiente, entonces ahí se ponen armaduras pasivas trabajando en compresión también en las piezas pretensadas, ¿no es cierto? Y en hormigón armado seguramente que van a haber diseños con armaduras trabajando en compresión, en flexión, ¿no? Bien. Nos falta la última parte, entonces, a ver, queda claro, entonces, ¿sí? Había un compañero que tiene la mano levantada, Meneses. Perdón, a ver, vamos a ver. Meneses, ¿no? A ver, un ratito. Sí, no tiene con ningún comentario. Adelante, Meneses. No dice nada, pero... Adelante, Meneses. Debe haber sido que estaba hurgando ahí. Ya, la mayoría lo hacen así. Bueno, no responden ni por escrito ni verbal. Ingeniero, buen día. Buen día. Quería hacer una consulta. Para los alumnos nuevos, el código de Classroom, donde está su material, ¿nos los podría pasar? El código de Classroom estaba esperando precisamente la edición en el periodo. He visto que ha cambiado de la anterior semana a esta hora.
Yo creo que para mañana ya van a tener el código para todos, Vanegas. Listo, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Bien, continuamos entonces la última parte. ¿Ya? Entonces, resumiendo, podemos ver que sumando o combinando, también podríamos decir, el diagrama de tensión, ¿no? De tensiones dado por el pretensado, que es este que tenemos acá en la parte izquierda, ¿no? Y con el de las cargas, entonces la idea sería llegar a un diagrama. Sí, ¿por qué, Dios? Porque aquí trabaja el concreto en toda su sección, pues en toda la altura. Y trabaja bien, ¿no? Porque sometido a fuerza de tracción no responde bien el concreto. Entonces, de esta manera ya se puede compatibilizar lo que habíamos dicho en la primera parte, en la primera clase, ¿no? Se compatibiliza de manera eficiente el trabajo de dos materiales trabajando con su máxima capacidad. Para el acero no hay límite. El único límite sería el valor admisible en función de su capacidad resistente. Yo estiro un cable y puedo estirar hasta el 0,70, 0,75, 0,80 de su tensión de rotura. ¿No es cierto? Y si no voy a trabajar con tracciones en el concreto, no hay ningún problema. ¿Cuál sería el problema cuando lo esté comprimiendo? ¿No es cierto? Porque puede ser muy exagerada las compresiones que le dé por efecto de la alta fuerza de tracción. Pero de eso se trata el diseño. Hay que verificar en diferentes estados de carga. Entonces, para pretensado completo, como hemos visto, podría yo limitar abajo con 0 y arriba con la tensión de compresión, y ahí entonces tenemos, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante un ejercicio de aplicación. Y bueno, pero no es tan sencillo, digamos, no hay diferentes formas de ponerlo. Fíjense, nosotros habíamos hecho este caso. El primer caso que habíamos hecho era este. Poníamos un cable axial, ¿no? Comprimía todo y aquí teníamos una tensión de compresión uniforme provocada por el pretensado. ¿Ya? En términos de momento, esto no contribuye. Fíjense, es el primer caso de este esquema. ¿Ya? Fíjense. Aquí tenemos los diagramas de momentos debido a la carga transversal y al pretensado para una viga simplemente apoyada, ¿no? Aquí está denotada la carga como W, digamos, ¿no? W, W y W en los tres casos, ¿no? Veamos el primero. Veamos el primero. En el primero nosotros tenemos la condición, el primero es la viga 1, digamos, es esta. La viga 1 tiene una fuerza céntrica aplicada al centro de gravedad de la sección. Hay una carga distribuida de valor W y el eje neutro está coincidente con la trayectoria del cable. Entonces, en la primera columna tenemos diagrama de momento flexionante debido a la carga W. Como ustedes saben, una viga simplemente apoyada con carga distribuida tiene un diagrama. Bueno, aquí este es diferente, ¿no? La convención para representar, nosotros lo hacemos hacia abajo, el positivo. Pero aquí está positivo hacia arriba. Entonces, este sería el diagrama del momento de una carga distribuida. Y el diagrama de momento debido al pretensado no lo tenemos, ¿no es cierto? Porque como la carga es céntrica, no hay excentricidad y entonces, en términos de momento flexionante, el diagrama resultante total o final sería el mismo, digamos, ¿no es cierto? Con la diferencia de que van a haber, no es que las tensiones sean las mismas. La combinación de los dos diagramas, producto de la carga y el pretensado, no cambian, ¿no? En el segundo caso es el que hemos analizado con el pretensado excéntrico rectilíneo con un cable. Entonces ahí sí tenemos, ¿no? El diagrama de momento flexionando es una curva parabólica con el máximo valor en el centro, ¿no es cierto? Y esa sería la forma del diagrama.
Aquí para el dado por el pretensado sería este. Entonces un diagrama con valor constante, porque la excentricidad en cualquier parte de la longitud de la vida es la misma. Entonces es un momento negativo. Aquí está, fíjense, negativo que vale P por E. Sería este. Entonces la combinación ya viene de este diagrama dado por el pretensado más el diagrama dado por la carga. Y aquí pueden observar una cosa así, digamos. Valores altos en los extremos, porque como el esfuerzo la cable es rectilíneo, en los extremos se genera, miren, más bien complica esto. Hay que tener cuidado, ¿no? Con estos valores en los extremos, digamos. Con las cargas normales actuantes es 0, digamos. Pero con el pretensado en los extremos. Se reduce en la parte central, si bien es cierto, pero en los extremos aparecen unos esfuerzos que no son necesarios y no pueden contrarrestarse con ninguna carga actuante. Este sería el caso 2, el diagrama final, digamos, de momento. Estoy poniéndolo a lo largo de toda la vida. Yo solamente había considerado acá en el centro para ver qué pasaba, ¿no ves? Para ver cómo se aplica para combinar. En realidad yo debería combinarlo, o por lo menos controlarlo, al centro y en los extremos, para ver cómo anda, ¿no es cierto? En el caso 3 tengo la viga con un cable parabólico pretensado de excentricidad variable y la misma carga distribuida W. Entonces tengo el diagrama de momento dado por las cargas y fíjense aquí el diagrama de momento dado por el pretensado, sumo esos dos y fíjense, ¿no? El diagrama de momento flexionante en la viga, ¿no es cierto? Por eso en los sistemas postensados, fíjense cómo se logra controlar y eliminar el esfuerzo, ¿no? De las cargas actuantes. Entonces, en muchos casos las vigas bajo carga finales combinadas, ¿no? Ahí está la verdadera aplicación del pretensado con una pieza trabajando de manera óptima, ¿no? Y aquí en la parte inferior, ¿alguna consulta ahí? ¿Hasta ahí? Ingeniero. ¿No? Ingeniero, disculpe. Sí. Entonces se podría decir de que dependiendo, ¿no?, de la disposición que lo coloquemos el cable igual, o sea, ahí prácticamente la forma en la cual yo lo coloco el cable es igual, ¿no?, al momento que me va a transmitir en la pieza. O sea, por ejemplo, ahí está de forma recta y le dan un momento constante, y en el otro se le coloca el cable de forma parabólica y de igual manera, ¿no?, se refleja en su diagrama de momento. Es que aquí está variando de acuerdo a la necesidad de la carga. Yo lo estoy poniendo, ¿no? Con la excentricidad variable, necesito variar la excentricidad, necesito crear un momento mayor en el centro, en los extremos no necesito nada, entonces el diagrama está aquí. Entonces eso es lo que yo tengo que saber cómo aplicarlo. Lo cierto es que aplicando el esfuerzo pretensado yo genero un diagrama de momentos a lo largo de toda la pieza. Y ese momento dividido en módulo es tensión, ya sea abajo o arriba. Eso es lo que trato de mostrar en la figura de abajo. En la figura de abajo se muestran los diagramas de esfuerzo para las mismas vigas, digamos, ¿no? La 1, la 2 y la 3. ¿Ya? Los esfuerzos en el centro del vano. Debido a la carga, en ambos casos es esto, ¿no ves? Compresión arriba, tracción abajo. Para ambos casos, sea para la viga 1, la viga 2 y la viga 3, la carga es la misma, ¿no? Al centro, el esfuerzo axial es fuerza sobre área. En ambos casos está pretensado, ¿no ves? A esta axial, esta es P coseno de alfa, ¿no es cierto? En ambos casos el esfuerzo es constante. ¿Cuál es la diferencia? En la viga 1 no hay flexión, no hay esfuerzo de flexión. Entonces, el diagrama, la combinación se hace entre este diagrama de la carga más este esfuerzo axial, ¿no?
El resultado puede ser, digamos, ¿no? Igualar este esfuerzo axial con este abajo y llevarlo a la pieza para que trabaje nulo aquí y compresión máxima arriba. ¿No es cierto? En el segundo ya hay una excentricidad, quiere decir que aparte de la carga axial, producto de la fuerza de compresión axial dividida entre el área del concreto, va a haber un momento, ¿no es cierto?, que es el momento por pretensado dividido el módulo arriba y el módulo abajo. El caso general que hemos deducido recientemente. Entonces, estos tres, sumándolo, yo puedo tener más o menos un diagrama. Sí, ¿cuál sería la diferencia? Los valores, lógicamente, ¿no es cierto? Va a haber una contribución a la combinación de tensiones y entonces sería un diagrama de este tipo, ¿no? Y lo mismo para este caso, pero en el centro. Ahora me voy al extremo y en el extremo, fíjense, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, digamos? En el extremo ustedes saben que la carga aquí no provoca fuerza en los extremos, entonces en ambos casos es 0, 0 y 0 aquí, digamos. Fíjense. En fuerza axial, en el primer caso, ¿no? En el extremo sería fuerza sobre área. Eso está igual en ambos casos. Ahora, ¿qué es lo que varía? En el primer caso no hay, en el tercero se anula, ¿no? No hay, porque el cable aquí la excentricidad es 0. Por pretensado en los extremos es 0. Y entonces me queda acá en el medio. En el medio no lo puedo eliminar. Normalmente esto sucede, fíjense la diferencia, normalmente esto sucede en los sistemas con armadura pretraccionada. Esto en los sistemas postensados y esto en los sistemas con armadura pretraccionada. ¿Ya? Y entonces aquí tienen tres diagramas diferentes en los extremos. Fíjense, este valor, este y este otro. ¿Cuál lo ven más conveniente? Habría que hacer los cálculos para ver qué rango de valores, pero seguro, ¿no es cierto?, que estos dos que están de primero no son los más adecuados, digamos, ¿no? Pero se usan en ciertos rangos también de la aplicación, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se puede notar ahí? Hay una cosa que no se puede eliminar. ¿Qué es? Siempre va a estar la tensión axial. Correcto, gracias, García. Hagan lo que hagan, no lo van a eliminar la compresión axial dada por el pretensado. ¿Ya? Combinen de la forma que sea, no lo van a eliminar la compresión axial dada por el pretensado. Y eso es importante, digamos, porque eso también hay que controlar en cuanto a la limitación de los esfuerzos. No se puede eliminar la compresión axial. ¿Ya? Ahí está clarísimo. Estos son, digamos, unos esquemas más o menos para que tengan la idea y se ubiquen ya en el marco, porque nosotros hemos analizado, hemos cortado un pedazo de sección, pero esa sección puede ser la crítica, digamos, ¿no? O pueden las secciones de control en el diseño de la pieza. Ustedes saben que en diseño no agarro yo todas las secciones. ¿Y dónde verifico? ¿Dónde calculo? En las situaciones más críticas, con las condiciones más desfavorables, ¿no? Ese es el lineamiento, digamos, ¿no?, que se sigue, no solamente en diseño en hormigón pretensado, sino en cualquier otro elemento estructural, ¿no?, con otro material. Bien, preguntas, comentarios finales. Ya estamos por cerrar la clase. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta a los demás participantes? ¿Ah? ¿Alguna duda? ¿Hay algo que no hubieran entendido? Rivero, María Alejandra, ¿alguna duda? No, ninguna, ingeniero. Pessoa. ¿Está en la clase de Pessoa? Sí,
Sí, ingeniero, no, ninguna duda. Qué belleza. Escucha, voy a quedarme feliz. Ojalá que cuando tome el examen también no haya ninguna duda, digamos, eso sería mi gran satisfacción. Taborga, ¿algún comentario? No, ingeniero. No lo he visto en la clase a Taborga. ¿Me escucha, Taborga? Ingeniero, lo escucho. ¿Puede mostrarse? Sí. Meneses, otra vez con la no la veo, Taborga. Otra vez con la mano levantada. Gracias, Taborga. Ingeniero. Rodríguez Dávila. No, ni una duda. Espero que esté adecuadamente comprendido, digamos, ¿no? Porque importante en las clases que van a venir más adelante, digamos, ¿no? Cuando hablemos del esfuerzo pretensado, vamos a considerar como si fuera una fuerza en tonelada aplicada en la pieza. ¿Ya? Y normalmente en el diseño esa es la incógnita. ¿Cuánto le pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Ya? Hay magnitudes de 10 toneladas, 5 toneladas, 3 toneladas, hasta 500, 600 toneladas, para que tengan una idea. Entonces, el diseño es central en la aplicación, pero la aplicación tengo que saberlo cómo se obtiene esa aplicación como carga actuante. Después se analizan ya los esfuerzos y tensiones en cada sección de la pieza para el diseño. ¿Ya? Ok, si no hay ninguna otra consulta, estaríamos cerrando ahí. ¿Ah? Por favor, su asistencia, pueden escribirla para el registro, ya así como, ya saben, ¿no? Mamani, Yucra, Abel, así. Apellidos y nombres conforme están inscritos en el grupo de la materia. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos el día viernes, ¿no? Hasta luego. Sí, listo, hasta luego, enero.